Bienvenidos a una nueva entrevista de la Comisión de Educación Geocientífica de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, UPS por sus siglas en inglés. Soy Liliana Corona y hoy estoy con la doctora Susana Lanís, investigadora del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de esta comisión. Hola doctora, muchas gracias por estar aquí. Hola Liliana, ¿qué tal? La doctora Susana Lanís tiene una amplia trayectoria en la investigación geocientífica, aunque hoy estamos aquí con ella para platicar de los frutos de su investigación en la enseñanza de la ciencia. Doctora, ¿cómo surgió esta idea, esta vocación en su vida académica? Pues fue un poco sorpresiva. Yo siempre defendí mucho lo de la investigación básica, pero todo inició, yo creo, cuando estaba embarazada y salieron unos libros de la pandilla científica que publicó el CONACYT, que también habían sido hechos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Canadá. Y se me hizo padrísimo la idea de que el gobierno pusiera ciencia para niños, ¿no? Entonces, muchos años después, eso fue en 1990, después ya tuve mis dos hijas y busqué los libros de experimentos y no había nada. Hasta 2008, del Año Internacional del Planeta Tierra, que yo había sido editora de revistas científicas, surgió el asunto de dar a conocer al público en general el asunto de ciencias de la Tierra. Yo dije, yo quiero publicar unos artículos de experimentos para niños. Imagínate, desde 1990 a 2008 no se había hecho nada, ni institucionalmente ni el gobierno. Y entonces decidí hacer experimentos, libros de experimentos para niños. Por ese momento salió el libro de Manuel Lozano Leiva, y que sacó los 10 experimentos más bellos de la física. Entonces los vi y dije, estos están perfectos para niños y para ciencias de la Tierra. Y así empezó todo. Entonces, ¿nos puede platicar un poco acerca de esta muy conocida aquí en México serie de libros Experimentos para entender una Tierra complicada? Sí, bueno, como te comento, esta inquietud mía de hacer libros de experimentos para niños no fue nada más mía, porque muchas instituciones cooperaron para eso. Para decirte, más de 50 académicos participaron, si bien fue una cosa personal mía que quería hacer eso, pero la verdad era una necesidad en este país y se volcaron a ella muchos compañeros míos investigadores y también muchas instituciones, ¿no? Teníamos la idea de que tenía que ser muy cuidada la serie porque no había nada. Entonces cada libro que saliera tenía que estar muy cuidado. Entonces al menos 5 colegas míos investigadores lo revisaron. Y así fue creciendo. En 2007 empezamos y en 2008 terminamos el 8º título. Nos llevaba un año completo hacer un libro y cada uno estaba dedicado a uno de los experimentos más bellos de la física. Entonces, bueno, pues eran más o menos de 8 experimentos y tenía aplicaciones a la vida cotidiana y cómo se manifestaba en la naturaleza y bueno, así empezamos. Y bueno, para que te des una idea de todas las instituciones que cooperaban, bueno, cooperó la Academia Mexicana de Ciencias, 4 presidentes apoyaron para que se hicieran tirajes grandes, también la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM, Peñoles, Fresnillo, y bueno, hacía una cantidad de gente que sabía que esto era necesario. Fantástico, y esta serie todavía la podemos conseguir, ¿cierto? Sí, bueno, por un tiempo fue la serie más vendida en las ferias de libros de la UNAM, pero ya dejamos de imprimir con lo de la pandemia y ya está en acceso libre en la página del Centro de Geociencias de la UNAM. Otro proyecto que me gustaría mencionar es uno que involucra no solo a personas que se dediquen a las ciencias de la Tierra, incluso a personas que se quieren dedicar a la divulgación geocientífica, que es el Diplomado en Enseñanza de Ciencias de la Tierra. ¿Nos puede platicar cómo surgió este diplomado? ¿Desde cuándo se implementa? Aquellos interesados que nos vean pueden apuntarse a este diplomado. Sí, bueno, surgió este diplomado. Si bien la idea de hacer los libros de experimentos basados en experimentos de grandes científicos, bueno, es que uno se para en los hombros de gigantes y puede avanzar muy, muy lejos, ¿no? Entonces, pues las Secretaría de Educación de Guanajuato y la de Querétaro serían interesados en que les pusiéramos talleres de esos libros a los maestros.
Entonces, le dimos talleres a más de 2,000 libros. Claro, yo no era sola, yo nada más, pues, más o menos organizaba y todo, y varios compañeros míos, estudiantes de posgrado y todo, nos volcamos a hacer los talleres. Estuvimos más de 10 años poniendo talleres a docentes y llegó la pandemia. Entonces, teníamos convenios muy grandes con la Secretaría de Educación de Guanajuato, que fue una experiencia maravillosa porque vamos con los docentes y con los niños. Y entonces, para los niños era una fascinación el hacer los experimentos. De repente estábamos dando el taller y se desquiciaba todo y decíamos, ¿qué pasa? Ya perdí el control. Y no, cada niño estaba en su experimento, ¿no? Sacamos las fotos y tú ves que cada niño estaba concentrado en su propio experimento y todos eufóricos casi, ¿no? Entonces, bueno, resultó muy bien, pero vino la pandemia. Entonces, de Guanajuato me dijeron que si podía hacer un diplomado virtual. Entonces dije, pues sí, ya con la experiencia que tenemos, podemos hacer un diplomado ya con todos los comentarios de los maestros, la experiencia con los niños, ya podíamos hacer el diplomado para enseñanza, para educación básica y media, más o menos. Entonces así lo planeamos, lo que tenemos aquí en el Centro de Geociencias. Y organizamos en 5 módulos. Te hablo un poco de los módulos. Claro. Bueno, el chiste era que sobre un tema en particular de interés científico se enseñaban muchos conceptos que se enseñan en la educación básica, ¿no? Por ejemplo, la deriva continental, el primero, que no es un tema menor. Esta propuesta de la deriva continental del movimiento de los continentes, que fue propuesta por Alfred Wegener en el 1905, no fue aceptada por la comunidad internacional. Era difícil pensar que se movieran los continentes. ¿Qué mecanismo podía hacer que se movieran unas masas continentales enormes, ¿no? Aunque África coincidía con América y nosotros tenemos el ejemplo de Baja California que coincide con la costa pacífica de México. Sin embargo, era difícil hacerlo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un video que se trata de un niño con una mamá que hablan sobre la tarea que le dejaron al niño de la deriva continental. Entonces ellos discuten los pros y los contras que se discutían hace 100 años, ¿no? ¿Por qué se sabía que sí? ¿Por qué se sabía que no? Y damos elementos básicos muy importantes, ¿no? Que es la diferencia entre masa, peso, gravedad, densidad, viscosidad, transmisión de calor. Y en esta discusión del niño y la mamá se van haciendo experimentos y se va explicando poco a poco en media hora, porque sabemos que es dificilísimo el tema, ¿no? Sí, entonces era todo un reto cómo explicar en media hora la deriva continental. Y además, bueno, la tectónica de placas fue una de las mayores revoluciones científicas del siglo XXI, entonces se tiene que dar en las escuelas necesariamente, ¿no? Otro tema que pusimos fue el clima. Se basa en el experimento de Foucault, donde demuestra la rotación de la Tierra hacia los astros, ¿no? Que es también uno de los 10 experimentos más bellos de la física. Y que pues lo que pasa es que en la ciencia, ¿por qué no se dio en estos 10 años? ¿Por qué no se incorporó todo este conocimiento de grandes científicos a la educación básica? Se ocurrieron hace decenas, cientos de años. ¿Por qué no se da? Bueno, pues la explicación después de muchos años de dar talleres. Lo que pasa es que muchos de estos son contraintuitivos o se basan en ideas equivocadas, ¿no? Entonces, los maestros no querían poner el experimento porque iban contra su propia intuición, ¿no? Entonces, a veces el experimento sale, a veces no, a veces. Entonces, bueno, lo que pasa es que es difícil que salga porque tú el que lo hace está esperando otro resultado distinto, ¿no? Entonces, está forzando un poco que salga como él quiere. Pero ya con la explicación de los libros, donde se dice por qué se ocurre, cómo deben de hacerse con materiales comunes para que puedan hacerse correctamente, cuáles son las preguntas que se hicieron los científicos. Entonces, pues así cambió todo. Los niños estaban fascinados, no les importaba que a la maestra no le saliera, ¿verdad? Los niños querían que a ellos les saliera y si a alguien les salía, pues se volvían eufóricos. Un verdadero eureka. Ajá, sí, cada niño salía, porque el niño no tenía tal vez esa traba, ¿no? Entonces quizá
a los que estaban encargados de la educación les preocupaba eso, ¿no? No tener la seguridad de lo que vas a poner, un experimento y la lección que te. Entonces es deriva continental. El clima. En el clima pusimos la capacidad calorífica y el efecto de Coriolis, la capacidad calorífica del agua principalmente, que modula. También metimos muchas de estas ideas equivocadas que hay. Puedes pensar que buscas en internet y la mayoría de las páginas y pones la Tierra es esférica y no, la mayoría de las páginas dicen que es plana, ¿no? Y hay miles de páginas que defienden que la Tierra es plana. Entonces, bueno, metimos muchos experimentos sobre eso. Por ejemplo, el de Eratóstenes, donde él mide la circunferencia de la Tierra, y logramos que se hiciera con un hilo de 1 metro, puedes tú medir la circunferencia de la Tierra. Y eso lo probó. Fantástico. Entonces, y también lo puedes hacer con Google Earth, pues, con herramientas modernas. Entonces, pero tienes que tener una asunción básica que puso Eratóstenes. Que los rayos, que el sol está muy lejos y que los rayos del sol llegan paralelos. Con esa simple asunción y la trigonometría de hace miles de años se puede hacer. También otra cosa que hicimos fue la discusión esta de la Tierra es esférica, cuáles son los argumentos por qué es esférica, lo de la capacidad calorífica del agua, que es importantísimo, ¿no? Esto de que el agua en los océanos estén guardando el calor, y por eso se explica lo del huracán en Acapulco, ¿no? El agua no aumenta su temperatura, almacena calor. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? De mantener el clima en la Tierra. Bueno, ese era otro tema. También quería mencionar. Es muy difícil para un niño el verlo, el entender por qué la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, ¿no? Lo que ellos están viendo es eso, ¿no? Y tú le dices, no, la Tierra gira. ¿Y cómo lo ven? Bueno, pues ponemos un experimento para que ellos vean que es la Tierra la que gira. Además es muy complicado el sistema, ¿no? La Tierra gira, la Luna gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol, están los planetas, bueno, eso es muy sofisticado y bueno, ponemos experimentos para que lo podamos hacer. Tercer tema es la edad de la Tierra. Es otro tema, a mí me gusta mucho este tema porque no es el hombre, ¿desde cuándo? ¿Qué edad tendrá la Tierra? No, es así un poco. Y entonces, pues planteamos varias hipótesis que pueden ser hipótesis científicamente válidas, pero no son precisas, ¿no? Y ahí se explica por ejemplo, la de John Joly, que establece que el agua de los océanos originalmente era dulce y con la erosión, el ciclo del agua, fue disolviendo las rocas y se fue haciendo salada, y por eso hace el cálculo y determina la edad de la Tierra. También nosotros ponemos un experimento adecuado, el del padre de la geología, que es Lyell, que estableció la primera tabla cronoestratigráfica, es decir, dividió así las capas de la Tierra en precámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico, ¿no? Y él estableció como las capas de distintas edades relativas, ¿no? Y él lo hizo con conchas. Entonces, de las conchas más comunes que él podía visualizar en los sedimentos en Inglaterra. Lo que pasa es que en Inglaterra es muy fácil, porque están acomodadas así. Las capas, hay una sucesión grande de capas que están muy acomodadas, ¿vale? En México, en el sur de México, bueno, jamás podría haber nacido la estratigrafía, ¿no? Está todo muy complicado, pero él lo hizo. Y fue poco a poco con las conchas midiendo cómo se iban haciendo cada vez menos comunes las conchas, ¿no? Dijo, estas son más viejas. En un tiempo en donde, bueno, no se creía que la hipótesis de la religión. También ponemos hipótesis de
ciencia avanza, ¿no? No es que sea algo, esto es así, sino es un proceso continuo de aprendizaje y también es un conocimiento, ¿no? Así es. No es que te califiquen en un examen, tú sabes esto, no, sino es algo que uno debe de ir evolucionando y así la ciencia es lindo, ¿no? ¿Cuántos años tiene este diplomado ya impartiéndose? Bueno, empezó en el segundo semestre de 2020, se da en el Centro de Geociencias y es virtual completamente. Todas las actividades están en línea, tenemos una reunión mensual y después de cada módulo se da, los docentes hacen un proyecto. Entonces, si tienen las cosas básicas para bien aprendidas, hacen unos proyectos maravillosos, maravillosos, de veras que yo creo que lo más interesante de este diplomado no es solamente nosotros ponemos en la mesa estos experimentos, sino la creatividad. Sí, claro, para ellos desarrollar también material. Ajá, y usar material. Y lo pueden hacer, bueno, hemos tenido maestros desde primaria hasta investigadores, profesores de bachillerato. Entonces, tú como participante tienes que explicar que seas investigador de la manera más sencilla posible. También me gustaría que nos platicara un poquito acerca de un proyecto mucho más reciente, que es la revista de enseñanza y comunicación de las geociencias. ¿Cómo surge esta publicación? ¿Por qué crear esta publicación? Bueno, de hecho surgió después del diplomado. En la pandemia se desarrollaron muchísimos recursos didácticos virtuales. Entonces los maestros mostraron en el diplomado. Entonces dije, bueno, vamos a no solamente estar como en clase, las aulas, muchísimas herramientas, YouTube, una serie de cosas que mostraron en el diplomado cómo podían usarse. Por ejemplo, hacían una revista, en el primer semestre unas chicas hicieron una revista y con una de estas herramientas, y entonces en la revista ponía las ligas a videos, a experimentos, a audios, a quizzes, a todo eso. Y yo les dije, oye, ¿por qué no hacen una revista y publicamos los proyectos de ¿no? Y ellos me dijeron, no, nosotros queremos explorar todos los recursos, queremos hacer podcast, queremos hacer cómics, queremos hacer... Entonces así se me ocurrió desde el principio que todo esto que presentaban debería de tener un foro donde pudieran ser avalados. Yo había sido, bueno, soy editora de revistas científicas y yo dije, es que un artículo formal tiene que ser revisado por pares, tiene que estar en acceso abierto, debe de ser citado. Entonces, si tú como profesor haces una clase de algún tipo, ¿por qué no lo propones y que otros maestros de otras partes lo puedan usar, mejorar, citar, ¿no? Y entonces, bueno, pues así inició la revista y ya llevamos 4 números, empezamos a publicar, se publica semestralmente, es de acceso libre y se hace una convocatoria, se cierra 2 meses antes y ya se someten los artículos, se manda a revisión, tenemos correctores de estilos y también es toda una experiencia para los docentes, de repente, que su propuesta puede ser criticada por otros docentes, ¿no? Generalmente tú lo haces en grupo, ¿no? ¿Y qué tal si otros docentes lo ven y te dicen, no, te falta explicar esto o esto? Se enriquece también. Sí, claro. Entonces, tiene que ser avalado por una universidad, ¿no? Porque tú ves en internet, los maestros toman muchos recursos, ¿sí? Pero no estás seguro si eso sea... Si ha sido revisado, evaluado. Ajá, claro. Entonces, bueno, pues así empezamos con esto y sí hemos publicado algunos artículos del diplomado, pero también está abierto y han publicado otro tipo de artículos, ¿no? ¿Cómo está estructurada la revista? Porque veo que tiene este nombre de enseñanza y comunicación. Hay como, me da a entender como que tiene 2 secciones diferentes, ¿o cómo funciona? Bueno, sí, también le dejamos abierto esto de la comunicación, porque muchas veces los maestros deben de tener
divulgación sobre temas que les atañe a ellos en su enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, también otra cosa interesante es, esta revista la dejamos abierta, los autores deciden hacia dónde van, si van a publicar más profesores de bachillerato o de licenciatura o de educación básica, o si va a haber más artículos de comunicación que de enseñanza. Pues bueno, es interesante y es también va a haber un proceso de desarrollo, ¿no? Ahí también por parte de los mismos autores, incluso, ¿no? Sí, 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 los autores deciden hacia dónde van, ¿no? Nosotros respetamos la forma, ¿no? Tú puedes, si quieres, poner una canción ahí, pero los conceptos tienen que estar correctos. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Perfecto. ¿Y ahorita está la convocatoria abierta o cuándo se vuelve a abrir próximamente? En abril se vuelve a abrir para el número de junio. Ahorita vamos a sacar el número de diciembre, ya se están evaluando los manuscritos que fueron sometidos. Ya están los autores recibiendo los arbitrajes, están haciendo las correcciones y ya lo vamos a formar y se publica en la página del Centro de Geociencias. Vamos a dejar en la descripción de este video todos los links para que puedan entrar a ver los libros de experimentos, para que entren si están interesados en tomar el diplomado en enseñanza y comunicación de las ciencias, o también si quieren participar en esta revista electrónica. Finalmente, ¿le gustaría dejar algún mensaje para todos nuestros seguidores de las redes de la Comisión de Educación Geocientífica? Sí, claro. Bueno, yo creo que las ciencias de la Tierra en los últimos 20 años han tomado un papel preponderante en las decisiones políticas de los países. Debemos de estar nosotros como maestros bien preparados y preparados, algunos porque ellos van a ser las que van a tomar las decisiones, ¿no? Los invitamos a revisar el material que estamos generando aquí. Como dije yo, realmente somos un grupo enorme de personas que estamos trabajando en esto porque creemos en la importancia de cada vez preparar mejores maestros, cada vez estar nosotros mejores preparados, nuestros hijos, nuestro entorno, en la visión de cómo opera la Tierra. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.